Esperanza Morán es la primera ingeniera topógrafa mujer de España. Y aunque esta madrileña vive adoptada en Cádiz, hoy conocemos su casa en Fuente del Maestre, una casa geométricamente perfecta. En esta casa vivió el bisabuelo del marido de Esperanza. Y aunque durante mucho tiempo también fue habitada por niños que se quedaban huérfanos, a día de hoy está llena de recuerdos y momentos únicos de esta familia. Esperanza. Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? encantada, ¿qué tal? Un placer conocerte. Igualmente. Oye, Esperanza, lo primero que me fijo en el escalón. Grandecito ante todo, ¿eh? Mira dónde está la calle, ¿Y dónde está la mira casa? dónde está la casa y luego veréis que la puerta falsa está en todo lo alto. Pero yo estoy muy orgullosa de que hemos resuelto muy bien ¿Esta papeleta? en la reforma esta papeleta. Esta es tu casa. Bueno, es de mi hija Es de tu hija. y era de la bisabuela de mi marido, Fíjate. de la tatarabuela de mi hija. Y ahora, de tu hija. Y ahora es de mi hija y mi hija la quiere vender. Anda. Pero a Tú mí vives me da aquí. mucha pena, pero yo me he plantado aquí ¿Y de aquí no te echan? hasta que la venda. Bueno, pues venga, vamos a conocerla, ¿no? Que sabrá mucha historia de esta casa. Este es el zaguán, comunica con las dos salas que dan a la calle, espacio biblioteca, la cancela la separa del resto de la vivienda. El zaguán daba a un paso central muy ancho y muy oscuro, que lo único que ha quedado original es donde está la lámpara aquella. Yo estoy muy orgullosa de este portón que aísla térmica y acústicamente y se puede tener la puerta de la calle abierta y no entrar en la sala. Es una especie de salita con biblioteca, ahí tenemos el espasa y otros muchos libros más. Pues ese sillón es muy antiguo y una hermana de mi suegra, que era obesa, venía aquí a ver a la hermana y una parienta le trajo el sillón. Y mi padre dibujaba muy bien y cuando falleció nos repartimos los dibujos que él había hecho en lo que entonces se llamaba Escuela de Artes y Oficios en Madrid. Estoy muy orgullosa. Bueno, esa sala está la mesa de despacho que era del abuelo de mi marido. Hay un San Antonio que era del tío abuelo de mi marido, que era cura. Te estoy hablando de principios del 19, tienen que ser esas cosas. Y luego hay un gramófono que tiene discos de pizarra, que no me atrevo a ponerlo porque hace años lo pusimos y noté que la aguja arañaba. El abuelo de mi marido eran 6 hermanos, un cura y otros hermanos que se ve que morían los pobres dejando niños pequeños. Entonces, esta casa, el cura metió aquí a todos los sobrinos que se iban quedando huérfanos y los gestionaba. Que yo me creía que los gestionaba y los alimentaba. Pues parece ser que les iba vendiendo las tierrinas para poderles darle de comer. Entonces, esta casa había muchos herederos y deciden mis suegros comprarla. La compran por 18.000 pesetas, que es poco más de 100 euros. Madre mía. Entonces, mi suegro, que era un labrador muy inteligente, como la casa iba a figurar a nombre de la mujer, pues vendió 2 tierras de la mujer, porque en aquella época las mujeres no podían hacer nada, los hombres eran los que hacían todo, y compraron la casa y se vinieron a vivir aquí. Esto debió ser en el año 41-42, porque mi marido nació en el 39 y vino con 2 años. Esa bóveda de cañón es original y continuaba hasta donde está la cancela. Esto era un paso ancho y oscuro y a nosotros se nos ocurrió abrir un agujero y hacer esa claraboya. Esa claraboya le hicimos no como algunas que habíamos visto por aquí, espantosas de grande, sino con la talla adecuada. Compramos un libro sobre claraboyas, hicimos el tamaño adecuado
para que metiera la luz necesaria. Al estudiar topografía, en los países de Europa, a los topógrafos le llaman geómetras. Entonces, pues la geometría sí. La casa venía en cuesta, la cuesta del suelo lo arreglamos con este escalón. Todo esto era una pared de 30 centímetros de ancho y la escalera de 1,30. Entonces, metimos unos 60, entonces una casa de 200 metros cuadrados de solar, de repente le metimos un salón de 20 y tantos metros. Muy orgullosa de la solución. ¿Quién es cazador en esta casa? Nadie. Tenemos un íntimo amigo en un pueblo del Parque de los Alcornocales. Se llama Jesús Diago. Don Jesús, se corrió la voz de que a don Jesús le gustaban estas cosas y a don Jesús le regalaban de todo. Y como somos íntimos amigos, pues nos la han regalado. Una cosa que no es de aquí, los azulejos estos, son trianeros. Vimos que si lo poníamos en alto, nos pareció que quedaba un poco vasto y muy caro. Para rebajar también precio, pues los pusimos en damero, porque los que van en blanco no pagas lo mismo. Claro. Estamos en un dormitorio. Cuando yo llegué a esta casa, esto era el comedor, y porque está cerca de la cocina. Y como normalmente eran pocos, se comía en la cocina, pues el comedor era para las ocasiones. Hemos puesto este lavabo, que debe ser de la bisabuela de mi marido. Es antiquísimo. Luego, para que quede mono, pues de la Cartuja de Sevilla hemos puesto el aguamanil. Las toallas bordadas por mi suegra y la colcha bordada por mi suegra. Teniendo en cuenta que esta casa, aparte de los niños acogidos a principios del siglo XX, hemos vivido siempre pocos. Cuando hicimos la reforma no necesitábamos tener esto con dormitorios. Entonces esto, que era el doblado, que ahí estaba el curadero allí enfrente, la sala de juegos era donde se ponía el grano y donde antiguamente las labradoras, haciéndose los tontos los labradores, vendían grano por su cuenta para tener sus perrillas. Aquí pusimos este despacho porque estos muebles eran del Instituto Geográfico Nacional cuando estaban en Sevilla, en la Plaza de España, en los años 30. Cuando aquel sitio, la administración dijo que hacíamos tan pocos con tanto espacio, a tirar los muebles. Y entonces, en vez de tirarlos, los puse aquí. ¿Con qué se ha adornado esto? Pues este es el primer ordenador que tuvimos. Esto es una máquina de calcular antiquísima alemana, pues por el mismo procedimiento. En vez de en la basura, como aquí había sitio, aquí está. Si tú buscas mi nombre y apellido, vengo en internet como pionera, como primera mujer topógrafa de España. No fui la primera que entró en la carrera, pero sí la primera que salió. Yo de niña era una niña muy inquieta y me gustaba la geografía y la gimnasia. Me gustaban las cosas de diseño y la arquitectura, pero consideré que era una carrera muy larga y yo quería algo más corto. Y tenía una compañera en el Instituto Lope de Vega, en Madrid, que el padre era topógrafo del Instituto Geográfico. Me informé y me metí a hacer topografía y acerté, porque yo he sido feliz con mi profesión. Me adjudicaron este aparato, que son aparatos de finales del 19, pero son una monada y sigue funcionando. Este lo utilicé yo aquí en Badajoz, hice el catastro de rústica de Santa Marta de los Barros. Pues esto es una brújula taquimétrica. Sueltas el botón y la brújula te está orientando al norte magnético. Entonces ya tienes la lectura azimutal. Ya os he comentado que mis suegros eran labradores. Estos son los aperos. Como mi marido fue al campo muy poco, había muchos nombres
que ya no conocía. Entonces un primo suyo, mayor que él, pues le dijo todos los nombres y si os fijáis, cada uno tiene su cartelito con su nombre. Dentro de las joyas del estudio, pues maquetas de mi padre, de las que estoy muy orgulloso, del trabajo y del artesano. Mi padre tiene ya 90 años recién cumplido. Su leitmotiv es no gastar dinero, que todo sea material reciclado. Esta es otra de las obras que me siento más orgullosa. Sí, ¿no? Porque me contabas al principio que todo iba en cuesta. Y es que aquí hay varios niveles. Dentro de la casa ya hay dos, por lo menos. Esto está más alto que la casa ya. Eso era el terreno. Y si sales a la calle Castillejos, que es donde está la puerta falsa, mucho más. Para ir por la calle tienes una cuesta seria. Estoy muy orgullosa de cómo lo resolvimos. Lo resolviste entre muy mi bien. marido y yo. Donde está la piscina, estaban los gorrinos. Madre Había mía, cochequera. una fajurda. Eso. Y luego, Detrás. detrás estaba la cuadra. Lo que se necesitaba, gente que vivía del campo. Claro. No había retrete, entonces el retrete era la cuadra. La cuadra. Allá que se iban las gallinas a alimentarse con lo que se encontraban. Madre mía. Y luego se comían los huevos. Un círculo. Economía circular. Totalmente. Totalmente. Esperanza, ha sido un placer, corazón, conocerte Hasta la vista. y vivir esta experiencia contigo. No había conocido nunca a una mujer topógrafa. Hombre, es que somos pocas. Que disfrutes de tu casa. Hombre, Hasta que te deje tu hija. Lo que pasa, que mi hija tiene 4 hijos Uy, y quiere bienes de producción, no de consumo. claro que sí. Que sea por mucho tiempo, ¿no? El Eso es, consumo. eso Muchísimas es. gracias, Esperanza. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. We're sitting in the